para que lograse una mayor distancia. Los dejo con mi compañero Santiago. Bueno, su estructura son la carcasa, el extractor y el rotor. La carcasa es lo que cubre la parte eléctrica del motor, es la parte externa, la parte azulita de la imagen. El extractor consta de un apilado de chapas magnéticas que son cubiertas también por cobre, o sea, son embobinados, como se diría, eh, estatórico. Esto es una parte fija y única y unida a la carcasa. El extractor, digo, el rotor consta de un apilado de chapas magnéticas también y sobre ellas eh, está lo que le digo, el enredado del bobinado rotativo, o sea que este sí rota, este bobinado sí rota. Prácticamente estos motores tienen como dos embobinados, uno que está fijo al motor y el que gira. Eh, los dos tipos de motores que le dijo mi compañero son los embobinados y los de jaula de ardilla. Eh, los embobinados del rotor son similares a los del extractor. ¿Sí? Con eh, con él está asociado el número de fases del rotor. No tienen por qué ser el mismo que el extractor. O sea, tiene como un embobinado, ¿cómo le dijera? Tiene como dos embobinados, pero digamos uno tiene más cobre que el otro. Eso es lo que le quiere decir ahí. Esto puede ser igual el número de polos, o sea, puede tener la misma cantidad de polos negativos y positivos. Eh, y, y en el aula de ardilla, los conductores, siguiente, siguiente. En la jaula de ardilla, los conductores del rotor están igualmente distribuidos por la preferencia del rotor. Los extremos de esos conductores están cortocircuitados, por tanto, no hay posibilidad de conexión de bandado del rotor con el exterior. Es decir, no tiene posibilidad de que de inclinación o de de raduras mejora, digamos, las propiedades del arranque, o sea, puede arrancar más rápido y disminuye los ruidos. Son motores mucho más silenciosos que los motores de embobinado. Listo, no sé, sigue. Siguiente. Cristian, Cristian, ¿Qué pasa ahí con la logística, muchachos? yo no sé. ¿Cristian está ahí? ¿Todavía? No sé, Sí, pero lo es que se me está cortando demasiado el audio. Entonces no sé si se está viendo o no. Ah, ya no, la de ahorita sí están viendo bien, pero el compañero cuando pide
que se la cambien o como que no lo escucha. Esto es No, profe, es que en ese momento se me está entrecortando mucho el audio. Ah, qué falla. Bralin, usted tiene la presentación para que pues, lo controle usted mismo. Sí, profe. Sí, antes comparto. Cristian, antes que Santiago la comparta para que no que falle ahí con la comunicación. No sé. Ya, profe, ¿me escuchan? No sé si Sí, lo escuchamos y vemos la presentación. cualquiera. Profe, ¿me oye? Sisa, sisa. No sé, mi Vale, Santi, compañero. hágale informe si nos está cogiendo mucho la tarde. Bien, pueda continúe, que está todo muy bien. El Bueno, audio profe, y el video. listo, profe. Pues estos motores los diseñaron fue eh, para, digamos, establecimientos como fábricas o, por ejemplo, en mi caso, en la estación de servicio, pues hay un motor de estos. Es un motor Asen que prácticamente necesita mucha energía. Un motor que consume demasiada energía y por eso pues por eso fabrican estos motores, como para que sean más económicos, pero a la vez mayor fuerza, como dijo mi compañero. Aparte de esto, pues estos motores, como les dije, estos motores son muy silenciosos, están, lo están fabricando sobre todo para las grandes industrias. No sé si mis compañeros tengan que decir algo más. ¿Se fueron todos? ¿Qué, mira? Pues, ante esa última, ¿qué es lo que dice? Esa última diapositiva. Señor. Esta. Ya, Sí, gracias por su atención. dale. Listo, muchachos. ¿Preguntas para los compañeros? No sé si ellos... Cristian. Listo, por la premura del tiempo, lo dejamos ahí. Claro que les faltó cierta información, pero listo, no hay ningún problema. Muchas gracias, compañeros. Ahora vamos con la siguiente, que sería el grupo de motores paso a paso, por favor. Si está el grupo de motores paso a paso. Sí, señor, ya está Sí, profe. compartiendo. Listo. Sí, sí, ahí ya llegó. Bueno, a nosotros nos tocaron los motores paso a paso. Somos Santiago Bedoya, Brian Valencia y Juan Sebastián Sánchez. Em, ¿Qué es un motor paso a paso? Bueno, el motor paso a paso es un motor DC, como el que expusieron en la primera, solo que no tiene escobillas y este divide las rotaciones en pasos, en varios pasos iguales.
esa posición la podemos pues decidir nosotros, que se quede fija o que gire libremente, pues dependiendo de la configuración que tenga las bobinas que tiene dicho motor. Eh, Esto no necesita ningún sensor para pues, la retroalimentación, o sea, no necesita un sensor para saber ni la posición ni la velocidad. Eso se le conoce como Open Loop Controller o pues un controlador de loop abierto. Existen varios tipos de motores paso a paso. Principalmente pues son tres. Está el de reluctancia variable, está el de imán permanente y está el de paso híbrido. El motor de reluctancia variable. Un momento, profesor, que creo que a mi compañero se le acabaron los datos. No sé si ya se conectó. Miremos a ver si está acá en lista. No, Santiago. Pero yo veo ahorita como que sí se les ha... No, sí, él se conectó y me dijo que se le habían acabado los datos. Pero él me dijo que iba a recargar. No sé si ya entró a sala. No, no ha llegado. No ha llegado. Yo ahorita vi cuando se le cayó la llamada. Y no ha llegado. Bueno, y él el que iba a hablar de esa... bueno, justamente Sí. ahí ya entró. Ya llegué. No, es que el Bien pueda internet Santi justo a tiempo. Bien pueda continuar. Listo, señor. Bueno, pues entonces, pues el tipo de motores sería, pues, el primero sería, pues, el de reluctancia variable, ¿cierto? Pues dice, pues, que este motor induce, pues, un campo magnético no permanente en el rotor, ¿cierto? Pues que este rotor no tiene devanados, o sea, no tiene enrollamiento de alambre, y pues esto genera, pues, que puede moverse sin limitaciones. Pues este montaje, pues, el tipo de motor no es muy común, y pues dicen que se usa generalmente en aplicaciones pues que no requieran un un par de fuerzas, ¿sí? O sea, es el que menos se utiliza en ese caso. Más que todo lo desarrollaron fue con el objetivo de conseguir unos desplazamientos angulares más reducidos. Más que todo, pues es ese tipo de motor. Puede pasar a la otra, ¿va? Listo, el otro tipo, y uno de los más importantes, pues es el del imán permanente, ¿cierto? Estos motores se dividen en dos, pues que son los unipolares y los bipolares. ¿Qué puede pasar? Listo, dice pues que los unipolares son de 5 a 6 pues, en cables de salida, y dependiendo pues la conexión interna, ¿cierto? De los cuales 4 reciben los pulsos, indicando la frecuencia, y los restantes sirven pues para alimentar el motor. Para este tipo de motor podemos encontrar algunas secuencias de manejo, pues que sería la secuencia normal. En esta pues el motor siempre avanza pues por el paso en el que existen 2 bobinas activas, pues como lo muestra la imagen, ¿cierto? Obviamente, esta secuencia se obtiene un alto en torque de paso y retención. La otra secuencia es el wipe o drive, y pues a diferencia de la anterior, esta solo se activa una bobina a la vez, lo que ocasiona pues que el eje del motor gire hacia la bobina activa. En algunos motores pues esto brinda un funcionamiento más suave y pues retención menor. Y por último está la secuencia medio paso, pues que en esta secuencia se combinan las secuencias anteriores, o sea, que por cada 2 bobinas pues él va girando solamente una, y pues así sucesivamente, ¿cierto? Entonces, los bipolares. Bueno, el otro pues, señor. No, siga. Listo, haga. Entonces, pues en los bipolares son de 4, pues así como lo muestra en la figura, y pues necesita ciertas manipulaciones para poder
llegar a controlarlo mucho más fácil. Cierto, pues ahí dice pues que debido a eso requieren el cambio de dirección de flujo de corriente a través de bobinas en la secuencia apropiada para realizar movimientos. Es necesario un puente H, pues que para los que no lo conozcan, un puente H pues es un circuito electrónico pues que permite al motor girar en ambos sentidos. Entonces esos son los bipolares, más que todo, y pues para meditar estos pasos de bobina se necesitarían usar solo dos puente H. Ahondando más en pues, en la definición del puente H, se llama puente H por pues, la forma que toma el circuito. Podemos ver pues, que el puente H sería pues, la representación en rojo, lo que aparece aquí en rojito. Estos puentes, siempre el S1 y el S4 tienen que estar pues, en la misma disposición. Si están cerrados, ambos tienen que estar cerrados. Si están abiertos, ambos tienen que estar abiertos. Lo mismo con el S2 y el S3. Cuando el S1 y el cuando el S1 y el S4 están cerrados y el S2 y el S3 están abiertos, se aplica una tensión positiva en el motor, haciéndolo girar en un sentido. Y abriendo pues los interruptores S1 y S4 y pues cerrando los S2 y S3, el voltaje se invierte, permitiendo pues el giro del motor en un sentido inverso. Aquí podemos ver pues cómo sería la disposición de los dos puente H con las dos bobinas, como habíamos dicho que eran en el caso de los motores bipolares. Estos motores requieren pues de la inversión de la corriente que circula para determinar la secuencia. Cada inversión de la polaridad provoca el movimiento pues, del eje en un paso. Que significa que pues, cada vez que cambia esa polaridad, el motor va a avanzar un poco. En este caso, si no estoy mal, pues aquí podemos ver los voltajes que se aplican en cada bobina, pues en los respectivos pasos y cómo se va moviendo poco a poco el motor. Bueno, y por último, el motor paso a paso híbrido. Esto se refiere a un motor eléctrico de tipo paso a paso, cuya operación se basa en la combinación de otros dos tipos de motor paso a paso. La diferencia importante está en la estructura del rotor, lo que genera estas hechas por láminas ferromagnéticas, tienen dientes y forman los polos del rotor. Este es como se alimenta. Por una serie de mociones. Esto se logra suministrando una corriente en varias fases. Sus usos principales están robótica, tecnología aerostática, disco duro, control de unidades, CD, ROM y DVD de impresoras. Y pues acá finalizaría la presentación. Los motores paso a paso pues tienen ciertos parámetros que tenemos que tener en cuenta, pues como el tamaño del motor. Puede ser un motor grande que pues va a ser más potente y va a generar mucho más torque. Van a existir motores más pequeños que pueden llegar a ser más precisos. Eso depende pues de la aplicación que necesitemos utilizar. Normalmente esos motores paso a paso se utilizan para la robótica. La revolución del motor pues, se define como el número de pasos por vuelta y es común encontrarlos entre rango de 4 a 400 pasos por vuelta, como vimos pues, en el ejemplo, en el GIF anterior, va a ser de 4 pasos, pero sería como lo mínimo, pero también pueden llegar a haber muchísimos más pasos intermedios. Los valores más comunes son de 24, de 48 y hasta de 200. Y pues obviamente dependiendo de los pasos, cada paso va a tener pues un grado en el que se mueva. Por ejemplo, un motor de 200 pasos por vuelta pues va a tener un ángulo de 1.8 grados por cada vuelta que dé. Y otro valor importante para tener en cuenta del motor es la velocidad del motor. El precio a pagar por una alta pues, revolución es la velocidad y el torque.
Los motores que tienen alta dehesas dejan de funcionar correctamente a menores pues, revoluciones por minuto que un motor que pues tenga menos. Esto pues provoca una disminución en el torque efectivo del motor. Aquí pues podemos ver cómo sería, perdón, aquí sí me había faltado la imagen pues, de la definición del motor paso a paso, que es un híbrido. Aquí podemos ver pues el sentido por donde corre el campo magnético que provoca las dos bobinas. Hola, hola, hola. Un momento Sí. que estoy esperando pues a mi compañero. Ah, ya, ya. Ve que me había caído el internet. No, es que como no tiene, dijo que se le cayó el internet como a las 3, entonces se está conectando con datos y me dice que se le volvieron a acabar. Pucha. Recargó 1000 nomás, Milky. Tal vez. No, Juan, mientras él llega, entonces avancemos un poquito. Si él retorna antes de terminar, nos devolvemos. Si no, ya lo dejamos así porque pues, ya van a ser las 5 y todavía faltan varios Esto, o grupos. pues si algo yo puedo explicar también de esta parte. Ah, listo. Listo. Pues la velocidad de rotación la vamos a calcular. La podemos calcular pues con esta sencilla fórmula, donde vemos que pues F va a ser la frecuencia que tiene y N va a ser el número de polos que tenga el motor paso a paso. Esto es lo sencillo, no es necesario mayor explicación. Y también existe algo que se llama la resonancia de un motor. Esto es algo muy importante porque puede llegar a que se desincronice el motor y deje de funcionar. Eh, para eso tenemos que pues, tener en cuenta unos datos, unas definiciones. Ya es más bien teórico, que vendría siendo el torque pues, de tracción, que es la medida del torque producida por un motor paso a paso cuando pues, se opera sin un estado de aceleración. A bajas velocidades este motor puede sincronizarse con una frecuencia de paso aplicada. Y esta tracción, pues este torque de tracción debe superar la fricción y la inercia para que se pueda mover. Si no la supera, pues va a estar estacionario. Es importante asegurarse que la carga de este motor sea por fricción en lugar de inercial, ya que pues, la fricción reduce las oscilaciones no deseadas. La curva de pues este torque por tracción, también conocido como pulling, define un área denominada como región de arranque slash parada. Esta región en el motor puede arrancar o parar instantáneamente con cualquier carga aplicada sin pérdida pues, del sincronismo. También existe el torque por extracción, que este torque pues, del motor paso a paso se mide acelerando el motor a la velocidad deseada y luego aumentando la carga del torque hasta que el motor se detenga o pierda pasos. Esta medición se toma pues, con una amplia gama de velocidades y los resultados se utilizan para generar pues, el movimiento del motor paso a paso. Mirar el rendimiento, pues, el rendimiento dinámico del motor y pues cómo se ve afectada por el voltaje de accionamiento. Y también existe el torque de retención, que este torque solo se ve en los motores paso a paso magnéticos. Los que funcionan con reluctancia no producen pues, este comportamiento. Estos motores utilizan pues, imanes permanentes, como ya habíamos explicado. Tiene un torque de retención de posición resonante, ¿cierto? ¿Qué significa eso? Que cuando entra en resonancia, que pues la resonancia la podemos calcular con esta fórmula. Ya explicaré qué significa cada
¿Qué significa cada, Coeficiente. sí, cada coeficiente? Eh, em, cuando pues el motor se mueve a un paso y sobrepasa pues, el punto de reposo final y pues y oscila pues cuando está a punto de detenerse, este timbre indeseable se experimenta pues, como con una vibración del rotor del motor y es más pronunciado en motores que no tengan carga. Un motor pues descargado o con poca carga puede y pues muy posiblemente va a detenerse debido a la vibración experimentada. Y esto pues puede ser causa suficiente para una pérdida de sincronización. Los motores paso a paso tienen una frecuencia natural de funcionamiento. Cuando la frecuencia de excitación coincide con pues, esta frecuencia que es la resonancia, este timbre es más pronunciado. Se pueden perder pasos y es muy probable que se estanque. La frecuencia de resonancia la podemos calcular pues como en esta fórmula, como ya lo había mencionado. Donde pues podemos ver que eso funciona a razón de 2pi, porque estamos hablando pues de una vuelta completa, donde m sub h es se me olvidó cómo es esto en español. ¿Y en inglés cómo es? Es como el torque de sujeción, es holding torque. De retención, pero Sí, listo. Bueno, donde ρ pues, es el número de polos pares y donde J sub R es la inercia del rotor. No, pues no vamos a extendernos más pues, en la resolución matemática, pero pues es bueno tener en cuenta la resonancia del motor para que no se nos desincronice. Ya eso sería todo, muchas gracias. listo, muchachos, muchas gracias. ¿Preguntas para los compañeros? No, señor. Perfecto. Listo, muchachos, muchas gracias. Cabe resaltar que los motores paso a paso también son los más utilizados en lo que son las CNC, fresadoras, tornas, impresoras 3D. Generalmente tienen, bueno, aunque hay de diferentes tipos, digamos, el más común o el más económico está realizado a base de motores paso a paso. Muchachos, muchas gracias. Eso me recuerdo pues una cosa que se me olvidó mencionar cuando estábamos explicando pues los tipos de motores paso a paso. Que normalmente el motor pues, de reluctancia no era muy utilizado a principios del siglo debido pues, a la dificultad de fabricarlos y a los altos costes. Este era, pues, es muy útil ya que permite pues, un desplazamiento angular más reducido, sin tener que aumentar mucho el número de embobinados. Y pues fue un avance muy grande poder mejorar la investigación para disminuir estos costes de producción. Y ya eso sería todo. Muchas gracias, muchachos. Bien, entonces vamos a continuar ahora con la exposición de servomotores. Listo, profe. ¿Quiénes son los servos? Ya mismo. Ángel y Daniel, ¿cierto? Y Natalia. Ángel, Daniel, Natalia. Muchachos, somos todos. Profe, ¿ahí se ve la pantalla? Sí. Sí, todo. Bueno, entonces, a mí en compañía de mis compañeros Natalia y Ángel, venimos a exponerles sobre los servomotores. Bien, entonces empecemos primero con lo que
es el concepto, ¿no? De servomotor, lo que entendemos por un servomotor. Básicamente un motor que trabaja en conjunto a un sistema de regulación. Este compuesto ya sea por engranajes y un potenciómetro, pero pues su funcionamiento lo explicaré más adelante. Este motor a su vez trae una placa controladora que sería un circuito integrado, que es lo que hace básicamente que este actuador mecánico se le puedan graduar la frecuencia con la que ejecuta su rotación y su velocidad y esto dentro de su rango de operación. Puede mantenerse constante dentro de esta posición y básicamente también puede trabajar en conjunto con placas especializadas externas, por ejemplo, placas Arduino o microordenadores como por ejemplo las Raspberry Pi, que bueno, no se conocen mucho, pero es una especie de placa que sirve para esto. Aquí están la ejemplificación, esta es la Raspberry Pi, modelo 4 en concreto, y esta es una placa Arduino. Su señal se maneja en modulación por ancho de pulsos. Esto también lo explicaré más adelante, y estas son sus siglas, PWM. Común por tratarse también de un pin de las tarjetas Arduino, por ejemplo, si queremos controlar esta especie de motores, ya sea por medio de software especializados y etcétera. Como una curiosidad, pues, cuando se va a comprar uno de estos motores, siempre pues dan sus estadísticas en torque, obviamente. Y otro dato es que la mayoría, al menos de los motores que se utilizan para modelismo, los servos, trabajan entre un voltaje de 4.8 a 6.2. Lo más ideal es que se trabaje los motores en 5 voltios. Y bueno, ¿cómo es su funcionamiento? Bueno, como ya les dije, trabaja con modulación por ancho de pulsos, PWM. Si se fijan en esta pequeña grafiquita de aquí, esto se mide en milisegundos, en intervalos en milisegundos de voltaje, que es lo que permite la alineación de el servomotor en sí. ¿De qué manera? Se envía la señal al circuito electrónico. Esto se lo envía al motor DC, que es el motor electrónico en general que tiene adentro todo el sistema. A su vez, el potenciómetro, que es el que tiene la posición, es el que define el punto de traba de este motor para que no lo permita dar una vuelta completa sobre su propio eje. Hay servomotores que, sin embargo, lo hacen. Sí, pueden dar una vuelta sobre su propio eje. Pero los más normales, por ejemplo, solo pueden dar una vuelta de 180 grados. Pues como ya dije, esto por medio de las placas de control que envían las señales y demás. Los servomotores se clasifican en dos grandes grupos. Uno de ellos son los que tienen el rango de giro limitado, así como mi compañero lo estaba comentando ahora, solamente pueden girar 180 grados como máximo, pero a la vez si se modifica, no, si se configura de una forma diferente, puede hacer lo que gire los 360 grados. Y también hay otro que son los que tienen la rotación continua, que esos sí son capaces de girar los 360 grados. La siguiente, por favor. También hay otros tipos, pues otra clasificación de los servomotores. Está el servomotor que funciona con corriente continua, otro que funciona con corriente alterna, otros que son servomotores de imanes permanentes o también conocidos como sin escobillas, que pues son mejores que los que tenían escobillas, ya que hacen que tenga mejor rendimiento. Y además las escobillas, como están fabricadas de carbón, hacían que se dañara más rápido el motor. También están los otros que son los servomotores de paso a paso, y así como su nombre lo dice, solo da pasos. Da, ay, perdón, da determinado grados, pues gira determinados grados dependiendo el pulso que se le aplique. Y gracias a esto hace que su precisión sea mejor que la de los otros servomotores.
Bueno, en este campo vamos a hablar como principalmente las aplicaciones que tienen estos servomotores. Un servomotor tiene un amplio panorama de uso en el campo de la robótica, principalmente por la capacidad de variantes en una función, como por ejemplo un microcontrolador con las placas especializadoras, cuyas características es que tienen una enorme precisión y dinámica, y pues también es uno de los servomotores que tiene un dinámico, pues es un campo dinámico bastante desarrollado. Eh, Se utiliza también en las instalaciones industriales y fabricaciones de automotrización. Para controlar eso normalmente puede dar un enorme paso, ya que para el control de las direcciones y las posiciones, eso normalmente es como su principal función y su principal característica, cuya aplicación puede haber en unas empresas, bueno, no empresas, en unas industrias, es que la palabra, de los motores de corriente y ellos trabajan, bueno, eso es un dato curioso y es que normalmente ellos trabajan a 50 Hz en todo en el campo de las industrias y todo enfocado en ellos. Mm, diapositiva. Bueno, esto hay varias funciones. Bueno, estas son las principales partes que tienen los servomotores. Primero que todo está el motor eléctrico. Genera movimientos por medio de los ejes, gracias a su campo magnético. Es como la diferencia entre las potencias entre sus extremos. Un extremo es más fuerte que otro, pero se tiene que equilibrar para poder que no haya ninguna disparate, por decirlo así. Eh, Sistema de control. Se usan para unos componentes de circuitos en los microcontroladores. Con ellos se realiza una variación. Una de las características de eso es un amplificador diferencial. Eso quiere decir que, pues, lo que hace es que procesan todo lo que tiene que ver con ese campo y aparte de todo, em, ¿cómo se le dice eso? Sí, como le dije, que se controla para que no haya ninguna distorsión entre lo que está funcionando y con lo que no. El potenciómetro se encuentra conectado con el eje central y permite que todo el momento puedan saber los ángulos que se encuentran en los ejes de motor. Si algún motor en ellos se encuentra un poco, por decir así, fuera de ángulo, se puede dañar incluso todo el sistema, todo el servicio, todo el servomotor, perdón. Entonces lo que hace es que pueden estar calibrados, lo que está haciendo es calibrar para que eso no pase o no se dañe ningún funcionamiento interno ni nada. Bueno, algo que yo pues agregaría ahí es, por ejemplo, en sus partes, se me pasó por alto decir lo de las tres salidas, bueno, en su funcionamiento, que cuenta con un polo que va a tierra y que también sirve, que también, digamos, sería el negativo, contiene un polo positivo, un cable que da salida positiva y otro para la señal, y ya sería directamente el pin que sale a las tarjetas controladoras externas. Y es de lo que se compone un motor de estos. Bueno, yo quería aquí profundizar en un principio, ¿no? El principio de funcionamiento en el motor eléctrico, pero esto es más que todo de una forma general, ¿no? Para calcular la fuerza de su campo magnético. ¿Y por qué medio? Por medio de la ley de Lorentz, que es básicamente esta formulita de aquí. ¿Por qué lo hago dentro de este campo? Porque pues, básicamente el motor eléctrico es una de las partes más importantes de un servomotor, de ahí su nombre. Solo que es un motor que se puede graduar. Bueno, dentro de esta fórmula, la F correspondería a la fuerza en newtons, a lo que resulta toda fuerza, newtons. Y que es la intensidad de la corriente, que ya la vimos, se mide en amperes. L, que sería la longitud del conductor.
La B, que sería la densidad del campo magnético, que se mide en unidades T, unidades Tesla. Que pues se me olvidó anotarlo por aquí, pero básicamente en equivalencias. Pueden ser un Weber sobre metros cuadrados o un kilogramo sobre coulombs por segundos. Eso es básicamente, bueno, son unas equivalencias por dar ahí. Y pues obviamente el ángulo, que se tendría que sacar el seno para hallar toda esta fórmula. Y bueno, este es más un video explicativo que dejé pues para comprender mejor el tema, pero no sé si por el tiempo podamos. ¿Cuánto dura, Dani? 7 minutos. ¿Hay Pues, alguna parte como explícita, por ahí 2 minuticos, que usted sepa, vea, este es el punto clave? Pues el principio, profe, que explican en sí un poco acerca del funcionamiento. Listo, dejémoslo 2 Igual minutos. yo y- pongo el link por el grupo por si al que le interese verlo. Ah, perfecto, perfecto. Aquí. Ah, rayos. Es que se hacía para compartir, profe, para que se vea el audio, porque es importante. Solo la pestaña de Chrome, ¿verdad? Sí, señor, Listo, ya mismo lo de una. pongo. ¿Allí lo están viendo? Sí, señor, aunque el audio, pues aún no lo... Bueno, ahí está. Sí, está perfecto todo. Pantalla completa. Los servomotores son uno de los ingredientes más utilizados a la hora de diseñar robots, autos a radio control, entre otros proyectos que se diseñen o también que no con Arduino. Esto se debe a la gran capacidad que tiene de poder controlar su ubicación en cualquier posición dentro de un rango de operación. Pero, ¿cómo funciona? En un servomotor, el encargado de enviar información y alimentar al mismo es la tarjeta de control. Posee 3 cables, de los cuales el marrón es GND, el rojo es positivo y el naranja es señal. La mayoría, si no son todos, los servomotores se alimentan con un voltaje de entre 4.8 voltios como mínimo a 6.2 voltios como máximo. Lo ideal sería alimentarlo con 5 voltios y, dependiendo del uso que se les dé, según el peso máximo que pueda manipular cada servo, los servos pequeños consumen hasta 500 miliamperios y los grandes hasta 1 amperio. El cable señal debemos conectarlo a PWM de 5 voltios. En caso de que usemos Arduino, para controlarlo este cable iría conectado a un pin PWM de Arduino. Como el servo funciona con lógica de 5 voltios, no podemos usar Arduinos de 3.3 voltios, como es el caso de Arduino Pro Mini de 3.3 voltios o Arduino Pro Micro de 3.3 voltios. Entonces, un servo se controla a través de modulación por ancho de pulsos, PWM. Estos pulsos son de entre 10 a 30 milisegundos, pero en la mayoría de los casos es de 20 milisegundos. Entre estos 20 milisegundos se envía un voltaje positivo de entre 1 a 2 milisegundos de duración para controlar la posición del servo. Entonces, con 1 milisegundo tenemos la posición 0 grados. Con 1,5 milisegundos tenemos la posición 90 grados y con 2 milisegundos la posición 180 grados. De esta forma, variando entre 1 y 2 milisegundos, podemos controlar la posición exacta de nuestro servo. Para poder mover el servo, se utiliza un motor simple de corriente continua, por lo que para poder determinar su posición es necesario un potenciómetro. Y para que estos dos puedan trabajar juntos, están unidos a través de una serie de engranajes. Entonces, la tarjeta de control mueve al motor. El motor mueve a la serie de engranajes, haciendo que el servo se mueva y al mismo tiempo moviendo el potenciómetro, permitiéndonos controlar la posición exacta de nuestro servo, siempre entre 0 y 180 grados. Un servomotor solo puede moverse entre estas posiciones, teniendo una traba que le impide dar una vuelta completa en su eje.
Existen servos que son capaces de dar una vuelta en 360 grados, pero si para nuestro proyecto es necesario controlar un motor que pueda dar una vuelta completa, siempre será preferible utilizar un motor paso a paso. Lo dejamos ahí, profe. Sí, señor, muchas gracias. El link lo Ahí envío al grupo, pues para al que le interese por favor, verlo que completo. los servos los van a usar bastante, entonces pues, si los pueden conocer de este momento, mucho mejor. Para los que los que ya hayan trabajado con ellos, pues saben lo confiables y precisos y fáciles de usar que son. Y para complementarles, aunque el video, digamos, y la mayoría de información lo niegan, sí, por ejemplo, nosotros con el profesor Néstor Iván, hasta el año pasado tuvimos un proyecto con una torrefactora de café y nosotros utilizamos un servo bastante especial que era un servo de 8 vueltas. ¿Sí? Pero se controla exactamente igual, misma señal PWM, entonces uno le enviaba que fuera a 20 grados y él proporcionalmente, es como si 8 vueltas fueran 360 grados, ¿sí? Entonces, por ejemplo, uno le decía que vaya a 20 grados, entonces él hacía la conversión, la proporción, entonces se movía 1 punto algo de vueltas y así sucesivamente. Sí, un servito tocó importarlo, pero bastante precio, entonces pues no, digamos que en general son 180 y 360, pues digamos los más raritos, pero saber que existen también los de varias vueltas. Listo, muchachos, muchas gracias. Ahora vamos con el siguiente grupo, que son válvulas solenoides o electroválvulas. Ah, creo que ese nadie lo tiene. No, pero ese nadie lo escogió, escogimos fue la industria. Perfecto. Válvula industrial, entonces, por favor, vamos con válvulas industriales. Ya se está viendo, profe. Sí, señor. Bueno, profe, entonces a nuestro grupo nos tocó las válvulas industriales. Estamos conformados por Oscar Duque, Diego Melo y mi persona que es David Benavides. Entonces, antes de hablar de qué es una válvula industrial, quisimos contar un poquito de la historia que tienen estas válvulas. En la primera imagen podemos ver una civilización de las primeras civilizaciones humanas, que lo primordial para ellos era la agricultura, porque era como su principal fuente de alimentos en esa época, pero ellos tenían un problema, el cual era que esos cultivos dependían mucho de factores climáticos. Entonces, digamos, lluvias inesperadas que les podían dañar los cultivos, el peso de los animales y otros factores que hacían que los cultivos no tuvieran el 100% de eficiencia a la hora de ser recolectados. Entonces, estos granjeros lo que hicieron fue que a medida que ellos veían, por ende, la naturaleza, digamos, un árbol se caía o una piedra obstaculizaba el paso de los fluidos del agua, básicamente. Entonces ellos veían que la dirección del fluido cambiaba. Entonces esto lo que hizo fue que le generara una premisa o la idea de las primeras válvulas, que serían como que en ese tiempo fueron fabricadas en madera o piedras las que utilizaban para poder cambiar el fluido del agua y poder llevarlas a donde ellos necesitaban. Bueno, ya como el compañero lo dijo, estas válvulas fueron utilizadas desde el antiguo Egipto, donde allí los habitantes controlaban el flujo del agua del río para necesidades humanas y, digamos, la agricultura. Desde aquellos días hasta los nuestros, las válvulas han sufrido transformaciones en cuanto al material con que son fabricados. La forma, el tamaño, el diámetro ha cambiado mucho. En un informe, en un documento, explicaban o decían que sobre las válvulas antiguas, que tenían unos tamaños muy extraños y diferentes a los de hoy en día. Como podemos ver también en la segunda imagen, que es como un dato curioso, en la segunda imagen podemos ver los primeros o uno de los primeros planos de válvulas
que estos fueron diseñados por Leonardo da Vinci, y estos planos de válvulas, aunque fueron fabricadas en hierro, y pues eran como muy simples, muy, pues, como no son como las de hoy en día, pero estas válvulas fueron fundamentales para la época de la revolución industrial, ya que gracias a estas válvulas se pudo llegar al éxito de la creación de la máquina del vapor, que esto fue lo que marcó la era industrial para todos nosotros como tal. Bueno, estas válvulas se pueden definir como un aparato mecánico con el cual se puede iniciar, detener, regular la circulación de un líquido o de un gas por medio de una pieza que se mueve, que abre, cierra, obstruye en forma parcial uno o más orificios. Listo. Son uno de los instrumentos de control más esencial en la industria, debido a su diseño y material. Sus tamaños pueden ser desde una fracción de pulgada hasta 9 milímetros, hasta 9 metros o más de diámetro. Estas válvulas pueden trabajar una presión desde 20.000 libras hasta en vacío y pueden trabajar en diferentes temperaturas. Listo, continúe. Bueno, profe, aquí serían como partes comunes de las válvulas, porque pues como sabemos existen muchos tipos de válvulas, solo que cada válvula tiene como estas 9 partes que comparten en común. Entonces, aquí en esta imagen de acá podemos ver la válvula globo, que sería como nuestro estándar para saber qué parte, dónde está ubicada y cuál es, digamos. Aquí la número 1 que sería esta cosita de aquí, es el obturador. Este también es conocido como un disco de parte metálica, y es la pieza que realiza la interrupción física del fluido que entre la válvula. Después iría la segunda parte, que es este tubo de acá, si podemos ver, que sería el eje. Este también se le denomina como el huesillo, que es como más común al nombrarlo. Y es la parte que conduce y fija el obturador, que es el que acabamos de mostrar. El 3, que es la parte de abajito, que está arriba del obturador, es el asiento. Y esta es la parte de la válvula donde se realiza el cierre del obturador por medio de contacto. Después va la parte 4, que sería esta cosita negra de acá que podemos ver que está como al lado del eje. Y esta es la empaquetadura del eje o el huesillo, que es la parte que monta alrededor del eje, asegura como la estanqueidad a la atmósfera del fluido. Luego iría la parte 5, que está como también al ladito del asiento, que serían las juntas de cierre, que esta es la parte que está montada alrededor del órgano del cierre. Y esta asegura es la estanqueidad que sea como más perfecta del obturador. Después iría la parte 6, que sería pues ya como el cuerpo o la tapa. Iríamos ya a las partes 7, que serían estos dos, que serían como los extremos, que es la parte de la válvula que permite la conexión con las diferentes tuberías, que son esta y esta. Y iríamos a la 8, que la 8 es estos tornillos de aquí, que son pernos de unión. Estos son los elementos que unen el cuerpo y la tapa de la válvula entre sí. Y ya sería el 9, que sería el último, que sería como el accionador o el accionamiento, que es el mecanismo que acciona la válvula. Así. Y ya sería las 5. Algo, digamos, para agregar en general sobre las válvulas, es que, digamos, en algunas instalaciones se requiere un sellado absoluto. En otras, las fugas no tienen como importancia. Bueno, hay varios tipos de válvulas industriales. Yo les voy a hablar sobre el aislamiento. Bueno, en sí, el aislamiento lo que hace es que
la misión de ella es interrumpir el flujo pues, de la línea. Entonces empezamos con la válvula de aislamiento lineal, que su principal función es que ella realiza un movimiento en el eje que se realiza de forma vertical desde arriba hacia abajo para la acción de cierre y de abajo hacia arriba para la acción de apertura. La válvula de aislamiento giratorio o rotatorio principalmente lo que hace es que ella realiza el cierre y eso en de forma rotatoria, en 90 grados. Y se caracteriza principalmente porque su cierre y su apertura son demasiado rápidos. Pásala. Bueno, también para completar es que también se le pueden llamar a estas válvulas lo que son válvulas de cierre, válvulas de interrupción, de bloqueo, y pues se clasifican en varios grupos. Entonces, una de ellas es la válvula de globo. Pásala. Bueno, la válvula de globo, espere que está hablando el de los helados. Su principal función, bueno, su diseño, pero si he escuchado bien. Sí, escucho también que hasta escucho pasando de los helados por allá atrás. Eso ya se pasó. Bueno, el diseño de las válvulas de globo es de cuerpo curvo. Lo que hace es que favorece la circulación del fluido. Y el órgano de cierre es un disco que él cierra como contra un asiento que está mecanizado para estancar lo que es los fluidos. La siguiente es la válvula de compuerta, bueno, que estas se caracterizan para realizar el cierre mediante un disco, como bueno, ahí se ven los discos de cara plana, que se deslizan verticalmente sobre los asientos fijos de la válvula, que están situados en paralelo. La que sigue es la válvula de guillotina, que es como una derivada de la válvula anterior, de la válvula de compuerta, pero esta tiene un órgano de cierre que consiste en una placa plana con terminación de cuchillas para cortar lo que es el fluido viscoso. La última es las válvulas de diagrama, que se caracterizan por realizar el cierre mediante un órgano flexible y que se puede pues, deformar, por eso es que se llama diafragma, el cual es accionado por un pisador. Ahora los tipos de válvulas de aislamiento en función de su accionamiento. La primera es las válvulas accionadas manualmente, pues que son como las más sencillas, las más conocidas, que estas deben ser manipuladas por un operador en planta. Por eso estas deben de ser más accesibles para los trabajadores. La otra es las válvulas autoaccionadas, que con su propio fluido que contiene pues, la válvula, acciona el movimiento del eje o órgano de cierre. Y la otra es la válvula accionada por energía auxiliar, que son aquellas que se accionan por una fuente de alimentación externa que provoca pues, el movimiento del eje. Estas también pueden ser eléctrica, neumática y hidráulica.
Bueno, las válvulas de retención son aquellas, como podemos observar, que son accionadas propiamente por la precisión del fluido, que permiten el paso del mismo e impiden el retroceso del mismo hacia la parte presurizada cuando la presión del sistema cesa. También son conocidas como unidireccionales o válvulas de check o de uniflojo. Estas válvulas se cierran completamente al paso de un fluido en la circulación, al mismo tiempo que permite el fluido libre en el lado contrario. Se usan en sistemas de bombeo para impedir que la bomba trabaje en vacío. Siga. Como podemos observar, estas dos son las válvulas de retención de bola. Son utilizadas en procesamientos de químicos, plantas de cloro, minería o tratamientos de agua. Siga. Estas son las válvulas de retención de tipo columpio. La entrada por salida son utilizadas en tanques, en compensación de presión y acuarios. Continúe. Bueno, profe, ya seguirían las válvulas de regulación. Estas válvulas son, pues, por decirlo así, son muy importantes a la hora de fabricar como elementos así propios que se necesitan como regular la presión, porque la mayoría de fábricas o de estos sitios que utilizan estas válvulas trabajan con bombas de muy alta presión, ¿no? Entonces, como tienen estas bombas de alta presión, es necesario tener un control para dicha presión, porque si no hay un control, esto en algún momento puede exceder los límites de estas bombas y pueden sobresaturarse y provocar un accidente que afecte tanto de manera personal como es a los operarios y de manera material, que sería como afectación de la fábrica como tal. Entonces, aquí es donde se utilizan las bombas reguladoras, como se le puede decir. Se encargan de regular la presión que reciben las bombas y las válvulas reguladoras permiten variar la productividad de las bombas al manipular la presión desde el mínimo hasta el máximo nivel que tengan ellas. Al mismo tiempo, las válvulas reguladoras actúan como un mecanismo de seguridad, ya que no permiten que se exceda el nivel de presión que elija el operador a la hora de manipular estas válvulas. Tenemos dos tipos de válvulas, que serían las válvulas mezcladoras y las válvulas desviadoras, que estas también hacen parte de las reguladoras. Digamos, la primera, que es la mezcladora, entonces lo que hace esta es que un fluido A entra por este lado y un fluido B entra por este lado. Y lo que hace es, como lo dice, es mezclarlas y salir un fluido AB. Las desviadoras hacen como una misma función de esta, pero al contrario. Entra un fluido AB y lo que hace esta es separarlas en A por un lado y en B por otro. Luego tendríamos las válvulas de seguridad y alivio de presión, que estas serían como un poco parecidas a las de regulación. Una válvula de seguridad está diseñada para evitar sobrepresiones en las instalaciones, evacuando el caudal necesario para mantener el elemento protegido. Estas válvulas siempre se construyen con materiales adecuados para aguantar tanto la presión como la temperatura de las bombas. También deben ser resistentes a los fenómenos de corrosión que pueden originar el fluido en el recipiente. Entonces, además, el diseño de esta válvula debe realizarse de manera que cualquier rotura de una de sus partes no pueda obstruir el total de descarga del fluido contenido. Por eso, estas válvulas siempre son fabricadas en 90 grados.
Podríamos también nombrar las características principales y funciones de estas válvulas, que siempre tienen que cumplir con estas características para poder ser funcionales y poder utilizarse, que sería, la primera sería como que su presión nominal debe superar al menos el 110% la máxima de servicio que tendrá el equipo en su interior. La otra sería la temperatura límite del trabajo de las válvulas debe ser mayor de la máxima que alcanzará el equipo en condiciones extremas de uso. Otra que podemos nombrar sería que las válvulas deben tener un mecanismo de precinto para impedir una manipulación no autorizada del órgano. Y la última sería como es indispensable que una válvula de alivio de presión contenga toda la información necesaria para poder ayudar a su identificación. Y ya, profe, esto sería como todo, y también tenemos aquí como un video para mostrar. Bien, pues, no más de 2 minutos, ¿cierto? Dura 5, pero pues lo podemos poner solo 2. Sí, pongámoslo 3, la parte más importante que ustedes consideren. Bueno, señor. Sí se está viendo, profe. Sí, señor, Sí. pero creo que vamos a ver si ¿tiene audio? Sí, ya le voy a poner. De líquidos y gases a través de tuberías y Ok. tubos. Forman parte de nuestra vida hasta el punto de que ni siquiera nos paramos a pensar en ellas. Pero una válvula defectuosa en un avión o en una planta química podría ocasionar una catástrofe. Las válvulas deben estar hechas para funcionar con precisión, tanto si son pequeñas como para estar en el cuerpo humano o grandes como un coche. Muchas válvulas de compuerta usan ruedas manuales para controlar el flujo. Al girar esa rueda se abre o se cierra una puerta o cuña dentro del cuerpo de la válvula. Esta válvula gigante de 10 toneladas funciona igual. Le pondrán una compuerta interna o cuña que abre y cierra el flujo de líquidos o gases. Primero, un taladro horizontal automático prepara el cuerpo de la válvula para el montaje, así como para el mecanismo de control. Hace falta un mecanismo de control o un motor para abrir y cerrar una cuña que pesa unos 1.500 kilos. Un taladro automático hace marcas en la zona de acoplamiento de la válvula. Este taladro centra los orificios de las tuercas que conectarán la cubierta de la válvula. Un técnico comprueba que los agujeros estén en la posición correcta. Luego, un taladro automático con forma de pala empieza a penetrar en la zona de acoplamiento. El refrigerante impide que el acero se caliente y quita las virutas de metal de dentro de los agujeros perfectamente centrados. Mientras tanto, la cuña ya está lista. Un soplete de propano prepara la cuña para la máquina soldadora de arco de plasma. Esta máquina lleva a cabo el endurecimiento de la superficie de sellado de la cuña, un proceso que asegura un desgaste mínimo. Un recrecido de la soldadura crea 3 hileras que se tallarán hasta estar listas. Antes de instalar la cuña, un técnico inserta un anillo de asiento dentro del cuerpo de la válvula. Este asegura que la cuña encaje con precisión. Este anillo encaja dentro del hueco con ranuras del cuerpo de la válvula. Luego el técnico coloca otro anillo de asiento en su lugar. Antes de insertar la cuña, una máquina soldadora semiautomática suelda los 2 anillos de asiento en su lugar mediante un posicionador giratorio. Luego, una máquina de pulido insertada dentro del cuerpo de la válvula pule cada anillo de asiento para garantizar un acabado plano y liso. A continuación, una grúa baja la cuña tallada dentro del hueco del cuerpo de la válvula. Usando unas cargas, un técnico comprueba el hueco. Lo comprueba varias veces para averiguar los ajustes que habrá que hacerle a la cuña para asegurar que cierre a la perfección.
Otro técnico instala una junta de sellado para preparar el cuerpo de la válvula para la instalación de la cubierta o casquete. Ahora empieza Muy el bacano. montaje. ¿Le podemos adelantar un poquito para ver cómo queda al final? Bueno, Ya el resultado final. Tornillos para ser apretados a máquina. Luego, engrane superior de la cubierta. Entonces, otro técnico fija el dura anticorrosión. Las válvulas de compuerta sirven para que nuestro mundo funcione de una forma más segura y podemos encontrarlas en refinerías, centrales nucleares, submarinos y portaaviones. y ya, profe, ese sería como todo el video. Bien, muy bacano. Chechos, pregunta para los compañeros. ¿No? No. Solo eran ustedes dos, ¿cierto? Éramos 3. ¿Quién es el tercero? Éramos David Camilo, Diego y Oscar. Yo, profe. No, Oscar el que me falta, qué pena. Listo. Chachos, muchas gracias. Listo, muchachos, última exposición. Nuestros 4 compañeros con microcontroladores y plataforma Arduino. Muchachos. Si está allí el grupo de este tema. Señor. Profe, lo que pasa es que hubo un problemita con 2 compañeros, entonces ya lo están tratando de solucionar. A ver si nos podía dar 2 minuticos. Bueno. Gracias. ¿Quiénes son? Santiago, Felipe Santiago, Esteban Cardona, Valeria Rodríguez y yo. Los del problema. Esteban y Felipe, pero ya se conectan. Listo. Listo, no que ya estamos como sobre el límite del tiempo, pero listo. Muchachos, entonces por el momento les voy a enviar a cada uno el parcial para que lo vayan revisando. Cualquier duda, entonces me avisan. Sí, cualquier duda o reclamo hasta antes de las 7, por favor. Sí, se lo voy a enviar a uno por uno. Al WhatsApp. Profe, qué pena, me cayó el internet. Sí, entonces ya estamos bien. ¿O falta otro compañero? No sé quién falta, profe. Podemos arrancar con quienes. Falta Felipe, profe. Creo que también se le cayó el internet. ¿O necesitan? Pues si le podemos dar un minuto a ver si de pronto le llega. Listo, entonces démosle un minutito.
Profe, ya llegó, solo que se le cayó el internet también. Ahí entró. Les arranquemos para aprovechar. ¿Falta alguien por el parcial? ¿Alguien no le llegó? Pues, profe, a mí, pero pues usted ya me había dicho cuáles eran las razones. Sí, ya, y no ha solucionado. No, profe, todavía no. Pues yo hablé con la decana y me dijo que pues que cobranza era la única que me podía solucionar ese tema, pero pues hablé con Ana Milena de la de cobranza y me dijo que todavía no me podía hacer nada. Ay, fue mucho piloso porque no le dejan pensar e incluyendo el mío le cobran los supletorios. Entonces es Sí, pues peor. ya me dijeron, ya me toca pagar supletorio también de física. Hoy tenemos parcial a las 2 y baila. Ah, Lo bueno, presenté y me devolvió el profesor diciéndome de que tenía que volverlo a presentar después. Esteban, lastimosamente entonces conmigo yo creo que le toca lo mismo y no que pues lo bueno fue que ya lo presentó. Pero entonces para yo poderle pasar la nota, me tiene que dar el recibo del supletorio. Sí, pero yo entiendo. Vaya, hombre. Bueno, muchachos, bien pueda que quedan 10 minuticos. ¿Quiénes Profe, son los una pregunta. ¿El examen a dónde lo mandó? al WhatsApp? ¿Al WhatsApp? Sí, ¿quién me falta? ¿Quién me habla? Felipe. Sí, pues listo, ya voy a revisar y ya yo le confirmo. Bien pueda, Listo. muchachos, arranque. Vamos avanzando. Ahí sí se está presentando bien. Sí, hágale, de una. Sí, señor. Bueno, hágale. Listo, entonces, buenas tardes. Nuestro grupo está conformado por Esteban Cardona, Juan Pablo Parra, Valeria Rodríguez y Felipe Santiago. Bueno, ¿qué es un microcontrolador? Básicamente un microcontrolador es como un circuito integrado que puede ser usado para varios propósitos, gracias a que pues, es un dispositivo programable. Está compuesto por una unidad central de procesos, que es una CPU, una memoria, tanto memoria ROM como una memoria RAM, y también tiene unas líneas de entrada y de salida que son los periféricos. Un microcontrolador puede usarse para muchas aplicaciones. Algunas de ellas son el manejo de sensores, controladores, juegos, calculadoras, también como agendas, avisos lumínicos, secuenciadores de luces, también pueden ser usados en cerrados electrónicos y pues relojes, alarmas y robots. ¿Cómo funciona un microcontrolador? Un microcontrolador ya viene con un hardware integrado en un solo chip para ser usado. En el microcontrolador se debe especificar su funcionamiento por un software a través pues, de un programa que se le indique unas instrucciones que el microcontrolador deba realizar. En una memoria se guardan pues, los programas y la GPU es la encargada de procesar paso a paso las instrucciones que dejamos guardadas dentro de él. Básicamente los lenguajes de programación típicos que se usan para este microcontrolador son ensamblador y pues, lenguaje C. Pero uno antes de grabar un programa en un microcontrolador toca pues compilarlo a hexadecimal, que es el formato en el que funciona el microcontrolador. Los elementos de un microcontrolador. Voy a pasar de diapositiva, por favor. Listo.
Un microcontrolador físicamente está compuesto por el microprocesador, los periféricos, que son las unidades de entrada y de salida, y la memoria. Y también posee elementos internos que son, los elementos internos del microprocesador son la ALU, también conocida como pues, la unidad aritmética y lógica, cuya principal función es realizar operaciones. Estas operaciones están divididas pues, en 3 tipos, que son operaciones lógicas, operaciones aritméticas y operaciones misceláneas. Un microcontrolador también está compuesto por la unidad de control. Básicamente la unidad de control es el conjunto de sistemas digitales secuenciales que permiten distribuir la lógica de las señales en el microprocesador. Y por último también tiene el registro, que básicamente los registros son las memorias principales de los procesadores, ya que funcionan como a la misma velocidad que el procesador, pero a diferencia de otras memorias un tanto más lentas como la RAM, la flash o pues el caché. Pase la que ya le dijo Felipe, por favor. Bueno, la diferencia entre un microcontrolador y un microprocesador es que el microcontrolador y el microprocesador básicamente se diferencian de los elementos que lo componen. Por ejemplo, el microcontrolador contiene un microprocesador y un microprocesador al menos incluye una ALU, una memoria y una unidad de control. Lo podemos ver de la siguiente forma, pues más específicamente. Un microcontrolador tiene un microprocesador, pero un microprocesador no puede contener un microcontrolador, a menos de que sea programada en un silicio. La imagen que podemos ver ahí es básicamente el esquema de un microcontrolador que representa pues los elementos más deslumbrantes del microcontrolador por dentro. Pásela, por favor. ¿Qué es la arquitectura de un microcontrolador? Se puede referir en 2. La arquitectura de un microcontrolador de acuerdo a la organización de sus memorias o al ancho de sus bus de memoria o de datos. La arquitectura de Harvard versus la de von Neumann. La de Harvard puede ser, pues, lo que más tiene significativo es la forma en la que está organizada la memoria por dentro, y la arquitectura de von Neumann es la más deslumbrante de las dos, porque está organizada mediante a su voz de datos y a la voz de memoria, a la voz de memoria interna. Por lo tanto, el proceso para ejecutar es un poco más rápido. No, espere, devuélvala, por favor. La arquitectura por el tamaño de bits del procesador. La segunda clasificación de la arquitectura de un microcontrolador es por el ancho o por el tamaño de los bits de sus bases de datos o de su memoria. Por ejemplo, una arquitectura de 64 bits puede significar que el procesador puede hacer operaciones con sus variables y el tamaño de sus 64 bits incluye la direccionar o su guardamiento de 2 a las 64 localidades de memoria, tanto de programación como de la base de datos. Entonces, por lo general, un procesador de más bits puede hacer operaciones matemáticas complejas. Ya. El microcontrolador incluye un microprocesador. Para el microcontrolador, un microprocesador es el conjunto de sus 3 sistemas digitales, la ALU, la unidad de control y sus registros. Los microprocesadores fueron los padres de los microcontroladores, uno de los primeros procesadores comerciales que se enseñaban en las universidades en la era de los 80.
El procesador 80 requiere de componentes adicionales para funcionar en alguna aplicación, por ejemplo, en la que no tiene RAM o flash. Estas dos memorias sirven para guardar el contenido de los datos del programa y al programar en sí mismo usan su respectivo significado. Por último, para ensamblar un circuito mínimo se tiene que conectar en la Z80, memoria externa y a sus controladores para poder tener algún puerto paralelo. No sé, ya. Listo. Pues los microcontroladores tienen sus respectivos periféricos, los cuales son módulos electrónicos que se encuentran dentro del microcontrolador y nos permiten controlar las funciones de los puertos, ya sea entrada o salida, y también cumplen las funciones de comunicación, también la de adecuaciones de señales y los periféricos de señales. Pues los periféricos de comunicación son los encargados de dar la interacción de humano-chip con los cuales uno puede habilitar o deshabilitar entradas de señales digitales, ya sea en ADC, que es un convertidor de señales analógicas y digitales, a digitales, perdón, o DAC, que es Digital to ahí se me olvidó cómo se dice. Bueno, en fin, que sería lo opuesto, que sería de digital a análoga. Ahí me perdí. Siguiente, por favor. Ah, no, espera. Es que estoy un poquito perdido. Los periféricos de comunicación son los que se encargan de dar la recepción y transmisión de los componentes. Los periféricos generales son el timer, el contador de interrupciones y el oscilador. El timer, como algunos sabemos, es el reloj que oscila y da una frecuencia determinada, y el controlador de interrupciones da los dispositivos que alteran la secuencia de ejecución. El controlador del oscilador permite dividir o multiplicar los osciladores internos y externos. Ay, me perdí. Pásela, porfa. Pásela. Anteriormente, pues, se usaba para diseñar máquina de estados y primero se hacían las condiciones lógicas. Ay, este computador está re loco. Los componentes más importantes de un circuito son la entrada y la salida. Están compuestas por un microcontrolador y una memoria de datos, que en este caso sería la memoria flash y la memoria RAM. En otras palabras, un microcontrolador es una minicomputadora, la cual se utiliza en especial para la automatización de procesos industriales. Los elementos más básicos de un PIC son el procesador, memoria de datos, que las mencionamos antes, que tienen un periférico de entrada y de salida. Y también los procesadores pueden dejar de escribir. Los procesadores tienen variedades de funciones. Los microcontroladores, también llamados PICs más comunes, contienen un ALU, que es una unidad de aritmética lógica, la cual sirve para hacer operaciones lógicas, suma, resta, multiplicación, división.
la unidad de control y registros. También cabe resaltar que el dispositivo PIC, si se llega a desconectar de la corriente, su memoria RAM va a perder todos los datos almacenados. Siguiente. Bueno, vamos a hablar de Arduino. Entonces, primero que todo, pues es comentarles de que el propósito del Arduino es el poder ser usado por la mayoría de personas. Un momento, yo verifico que no estoy muteado. Me pasa. Bueno, por la mayoría de personas, incluso tener un fuerte entrenamiento, pues incluso sin tener un fuerte entrenamiento de programación y o electrónica, por lo general. Las principales ventajas de Arduino son su costo, facilidad de aprender la herramienta, un software de desarrollo sencillo, no necesita un programador externo a la tarjeta y es un desarrollo de hardware libre, lo cual le permite crear proyectos que se puedan comercializar. ¿Qué es el Arduino en general? Es una plataforma de creación electrónica de código abierto, la cual está basada en hardware y software libre, flexible y fácil de utilizar para los creadores y desarrolladores, como dice en la diapositiva. ¿Qué es el hardware libre? El hardware libre son los dispositivos cuyas especificaciones y diagramas son de acceso público y de manera de que cualquiera puede replicarlos. Eso quiere decir que el Arduino ofrece las bases para que cualquier persona o empresa puedan crear sus propias placas, pudiendo ser diferentes entre ellas, pero igualmente funcionales a partir de la misma base. El software libre son los programas informáticos cuyo código es de acceso por cualquier persona que quiera utilizarlo o modificarlo. El Arduino ofrece una plataforma IDE, que es un entorno de desarrollo integrado, que es un entorno de programación con el que cualquiera puede crear aplicaciones para las placas de manera que se le puede dar todo tipo de utilidades. ¿Cómo funciona el Arduino? El Arduino es una placa basada en un microprocesador, perdón, microcontrolador Atmel. Los microcontroladores son circuitos integrados en los que se pueden grabar instrucciones, las cuales se escriben con un lenguaje de programación que puede ser utilizado en un entorno de Arduino IDE. Estas instrucciones que permiten crear programas para interactuar con los circuitos de la placa. Cabe recalcar que el lenguaje de programación que utiliza Arduino es C++ y es, digámoslo así, programación orientada a objetos, pues programando los dispositivos de entrada dependiendo del microcontrolador que se esté usando. El microcontrolador de Arduino posee lo que se llama una interfaz de entrada, que es una conexión en la que podemos conectar en la placa diferentes tipos de periféricos. La información de esos periféricos que se conecten se trasladará al microcontrolador, el cual se encargará de procesar datos que le lleguen a través de ellos. Y pues hay varios tipos de placas Arduino. Está Arduino 1, como se muestra ahí en la imagen, que es una placa chiquita. Está Arduino Nano, que creo que es un poco más pequeña, y hay otras más grandes que tienen muchas más utilidades y conexiones de otras placas para diferentes tipos de usos. Y tenemos un video, perdón, ¿qué se puede hacer con un Arduino? Pues la verdad con el Arduino se puede hacer cualquier cosa que se pueda imaginar, tanto tecnológica como programable, dependiendo de, digamos, de la necesidad que pues, que se necesite como tal. Con el Arduino se pueden hacer, digámoslo así, fresadoras, impresoras 3D que, digamos, que se pueden incluso usar esos motores de los servomotores, en lo que estaba hablando otro compañero en una exposición anterior. También se pueden usar este tipo de motores para controlar ejes, ya dependiendo de lo que uno necesite hacer. Hay un video, pues es un poco largo, pero pues voy a mostrar nada más unos segundos, pues unos minutos nada más del video, pues para que puedan ver más o menos cuáles son los usos que se le puede dar al Arduino como tal. Bien, pues. No sé si se escuche algo del audio. Si hay audio, no se escucha. Bueno, creo que el audio está bugueado en la presentación. Pero eso es uno de los ejemplos. Se puede programar un sensor, en el cual, pues, por ejemplo, esto es un juego. Se programa un sensor que le va a indicar al Arduino
que baje como tal ese lápiz táctil que toque la pantalla en el momento exacto. Este es uno. Otro de las cosas que se pueden hacer. Por medio de un programa de computadora, pues uno programa, digamos, como un dibujo o, bueno, algo trazable y se va a pasar al Arduino y ya pues con el sistema que se tiene montado, pues está dibujando lo que se tiene la imagen por computador. Eso se llama algo así como CAD-CAM, si no estoy mal. Esto es otro proyecto que básicamente modificaron un multímetro y lo modificaron con pues con un Arduino también, el cual puede uno visualizar lo que viene siendo el voltaje de lo que uno está midiendo con el multímetro por medio de un lente que se instala en las gafas. Y ya pues así se vería como tal. También se puede programar como una memoria de movimientos. Por ejemplo, él lo que está haciendo ahí es escanear, bueno, programar un movimiento que le está haciendo y se va a repetir, se va a repetir por ciclos. Entonces, él guarda como tal ese movimiento que está haciendo para que se repita varias veces sin necesidad de que lo esté moviendo. Y pues ese sería pues como el video que pues iba a presentar, profe. Y eso sería pues todo por el momento. Listo, muchachos, les agradezco a todos el tiempo, estos 10 minuticos de más. Las exposiciones realmente, como pudieron ver, es como para informarnos, no es nada ni corchador ni nada, sino solo para informarnos alrededor de los temas que hay en esta parte de la electrónica, la mecatrónica y demás. Y varias conclusiones. La primera, motores absolutamente en todos los equipos, aplicaciones industriales, no industriales, comerciales, electrodomésticos, en fin. Casi todos los elementos tienen motores. Si el 98% de los equipos industriales tienen motores. Motores de diferentes tipos. Por ello, digamos que gran parte de las exposiciones de hoy fue sobre motores. La otra parte, la de válvulas y la de microcontroladores y especialmente la plataforma Arduino, es más también información general. Esta plataforma Arduino ha permitido pues innumerables desarrollos de forma muy simple, muy práctica y muy económica. Sí, ahí se pueden hacer unas cosas bastante buenas solo aprendiendo a programar en C++, que creo que es lo que están viendo los principios de programación en la materia como tal. Muchachos, les deseo una excelente semana. Ojalá les vaya muy bien los parciales. Cualquier reclamo me lo pueden hacer y voy a subir las notas en este momento a la plataforma. Allí las pueden consultar y cualquier elemento, cualquier reclamo, hasta mañana a mediodía. Después de mediodía yo ya subo las notas a la plataforma. ¿Estamos? Profe, una pregunta. Sí, señor. Es que a mí se me cayó el internet como a las 5:30 y pues no escuché lo del parcial. Me acabo de volver hace como, pues cuando inició esta exposición. Ah, o sea, yo se no lo he enviado, ¿cierto? No, señor. Bueno, qué pena, no sé por qué. Bueno, muchachos, quiero resaltar los parciales de Pipe Santiago con 4.7, a Esteban, perdón, a María Camila Duque con 4.8, a Juan Pablo Fuentes con 4.75 y especialmente a Juan Sebastián Sánchez que tuvo el parcial en 5, tuvo un parcial perfecto. Entonces los felicito, muy, muy, muy buenos parciales. Aunque no estaba tan duro, pues se podían enredar fácilmente. Entonces los felicito, muchachos. Cualquier reclamo hasta mañana. O sea, ya le envío el parcial, qué pena. Gracias, profe, tranquilo. Listo, muchachos. Feliz semana a todos. Profe, que esté bien, gracias. Luego, profe. Hasta luego, profe, Chao. gracias. Hasta luego. Bueno, María, que estés bien. Hasta luego. Vamos, Pipe.